Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Enrico Figueroa les saluda. Hoy vamos a hablar sobre el área y volumen de la esfera. Aquí visualizamos en estas diapositivas muchas esferas, unas más grandes, unas más pequeñas. ¿Qué es una esfera? ¿Cuál es el concepto de esfera? En geometría, una superficie esférica es una superficie de revolución formada por el conjunto de todos los puntos del espacio que equidistan, es decir, que están a la misma distancia de un punto llamado centro. Aquí visualizamos una esfera. Vamos a imaginarnos que dentro de esa esfera está un punto centro y desde allí, de ese punto centro, se proyectaran líneas a cualquier lugar. Cada uno de esos puntos que tengan la misma distancia son los que formarán esta figura que está aquí, que se llama esfera. Aquí tengo también una esfera. Todo esto sería la superficie de la esfera y lo que está o puede caber dentro de esta esfera es lo que denominamos el volumen de la esfera. Entonces, la superficie de la esfera y lo que podemos colocar dentro, sea un fluido, un volumen de agua, eso es lo que denominamos el volumen de esta esfera. ¿Dónde nosotros visualizamos una esfera? Aquí tenemos una esfera, que este es un adorno de Navidad, en un balón, en una pelota cualquiera. Ahí visualizamos una esfera. Estas son las fórmulas que nos permiten calcular el volumen B de una esfera. Es igual a 4/3 de pi por el radio elevado al cubo. Entonces, para calcular el volumen de una esfera, necesitamos conocer el radio de esa esfera. Puede que en algún problema que tengamos no nos den el radio, nos den el diámetro, pero ya sabemos que 2 veces el radio es el diámetro. Y si nos dan el diámetro, entonces vamos a tener que dividir para 2 para determinar el radio. La superficie o el área de la esfera es 4, que multiplica a pi por r cuadrado. 4 pi por r cuadrado. Entonces, bajo esta concepción, vamos a calcular el área y el volumen de la esfera cuyo radio mide 6 centímetros. Entonces, aquí tenemos una superficie, un radio de 6 centímetros de esta esfera. Entonces, con la fórmula de área, vamos a reemplazar esos datos, porque lo único que necesitamos conocer para determinar el área de una esfera es su radio, porque 4 es una constante, pi también es una constante y el radio es lo que necesitamos conocer. Entonces, perdón, aquí este 4 lo mantengo. Este 3, este pi lo vamos a considerar con 3,14, le vamos a considerar 3,14. O si trabajamos con la calculadora, podemos trabajar con el número completo. Esto ya depende de las indicaciones que le dé su profesor de matemáticas. Si le dice que trabaje con 3,14, usted lo hace con 3,14. Si le pide que trabaje con todas las cifras decimales del valor que proporciona en la calculadora el número pi, entonces lo hace de esa manera. Pero bueno, generalmente yo digo a mis estudiantes, trabajemos allí para este cálculo con 3,14. Y el radio, en este caso, el radio que ¿cuánto es? 6. ¿6 qué? 6 centímetros. Entonces, sería 4, sería 4 por 3,14 y por 6 al cuadrado. Esto es 452. Esto proporciona 452,16. 16, ¿qué cosa? Centímetros al cuadrado, porque estamos hablando de áreas. Estamos hablando de áreas, es una unidad de superficie, esto es centímetros elevados al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a determinar el volumen de la esfera. Vamos a determinar el volumen de la esfera, ¿y a qué es igual? A 4/3 por el valor de pi, que es 3,14, y por el radio elevado al cubo. Copio esta fórmula, la pego aquí y voy a reemplazar. Este pi, pues como indiqué, lo trabajaremos con 3,14
Y el valor del radio, en este caso el radio tiene un valor de 6, ¿qué cosa? 6 centímetros. Cierro paréntesis y eso queda elevado a la tercera. Bien, de esta manera tendríamos así. Entonces vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a multiplicar en la parte de arriba. Estaría el 4 por 3,14 por 6 a la tercera. Por 6 elevado a la tercera. Esto nos da un resultado de 2712.96. Lo voy a dejar aquí de la siguiente manera. Lo voy a dejar un poquito paso a paso, ¿sí? 2712.96. ¿Y qué cosa? Centímetros a la cuánto? Centímetro elevado a la tercera, eso es centímetros cúbicos. Obviamente tiene que darnos el volumen en centímetros cúbicos, la superficie en centímetros cuadrados o metros cuadrados, la longitud en metros lineales o centímetros a la primera, centímetro lineal. Y aquí no tengo que olvidar que aquí esto se está dividiendo. ¿Para cuánto? Se está dividiendo para 3. Entonces, aquí y aquí. El volumen vendría a ser igual entonces, esta cantidad dividida para 3, esto para 3, esto es igual a 904,32. ¿Qué cosa? Centímetros al cubo. Centímetros elevados al cubo. Para que tengamos un criterio de cuál es la capacidad de determinadas figuras, es importante pues tener una referencia, ¿cierto? Un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Un litro de leche, un litro de aceite, un litro de agua, ¿cierto? Un litro de aceite, una botellita, un litro de leche, un cartoncito, 1000 centímetros cúbicos. Miren, por ejemplo, aquí tengo esto que es lo que se llama, tengo un frasco vacío aquí de perfume. Generalmente, la capacidad de estos perfumes, generalmente, es de 100. Es muy común es muy común ver estos perfumes que tienen una capacidad de 100 centímetros cúbicos. Por supuesto, los hay de 50, he visto también de 200, pero esto es lo común ver 100 centímetros cúbicos. Significa que esta esfera que tiene 6 centímetros de radio tiene una capacidad para guardar el contenido de 9 frasquitos de estos. De la capacidad de estos 9 frasquitos hacen 900 porque aquí quepan 100. Entonces es un referente, ¿cierto? Es un referente para que tengamos ese criterio. ¿Cuánto es un centímetro cúbico? ¿Cuánto es 100 centímetros cúbicos? El volumen de un perfume. ¿Cuánto es 1000 centímetros cúbicos? Eso es un litro y es lo que nosotros compramos, un cartón de leche, un litro de aceite, una botella, ¿cierto? Veamos el siguiente ejercicio. Calcular el área y el volumen de la esfera cuyo radio mide 6 centímetros. A ver, este es el mismo dato que tenemos aquí. Le voy a cambiar aquí este dato. 6 metros. Vamos a calcular 6 metros. Es una esfera grande. Esta es una esfera grande que tiene 6 metros de radio. Entonces, voy a copiar esta fórmula, la pego aquí, voy a reemplazar. Ese 4 se mantiene allí y es 3,14 y es 3,14 y el radio en este caso sería 6m, 6 metros. El radio es 6 metros. Perfecto, es decir que aquí esta distancia es de 6 metros, ¿sí? La distancia que hay del radio a cualquier punto de la esfera, en este caso, es de 6 metros. Entonces vamos a multiplicar. El área sería igual, vamos a ver, área es igual 4 por 3,14 y eso por 6 elevado al cuadrado. 4 por 3,14
y eso por 6 elevado al cuadrado. Muy bien, esto es 452,16. Esto es 452,16. ¿Qué cosa? Metros elevados al cuadrado. M al cuadrado es metros al cuadrado. Esta es una esfera muy grande. Tiene 6 metros de radio. 6 metros de radio. Simplemente el ancho de una casa, de una villa, esas son las dimensiones: 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9, ¿cierto? Entonces, para tener ese referente, 452,16 metros cuadrados sería la medida del radio, ¿cierto? Aquí ya estamos expresando en unidades al cuadrado. Ahora bien, nos vamos a determinar cuál es el volumen que tiene esta esfera. Entonces, copio la fórmula para poder reemplazar estos valores. Aquí sería 4/3 por 3,14, y por el radio, que en este caso el radio sería 6 metros, así, de esta manera. Entonces, esto volumen sería igual una línea de fracción, una fracción, ¿sí? Entonces multiplico 4 por 3,14 y ese resultado por 6 elevado a la tercera. Esto nos da 2.700. Es posible que ya se hayan dado cuenta de algo. 2.712,96. ¿Qué cosa? Metros elevado a la ¿cuánto? Metros a la tercera. Metros cúbicos, ¿sí? Esto es metros cúbicos. Y abajo hay que dividir ¿para cuánto? Para 3. Abajo hay que dividir para 3. Entonces, lo hacemos, dividimos para 3. Esto sería igual a 904,32. 904,32. Ahora, si usted se fija en el ejercicio anterior, 904,32 centímetros cúbicos, porque el radio es 6 centímetros. Acá el radio es 6 metros. Los valores se mantuvieron igual. Cambió fue la unidad, centímetros a metros. Por eso es que la respuesta acá es 904,32 centímetros cúbicos y acá es 904,32. ¿Qué cosa? Metros cúbicos. Metros cúbicos, ¿cierto? Unidades de volumen, unidades de superficie. Veamos el siguiente ejercicio. Calcular el área y volumen de la esfera cuyo radio tiene 3 centímetros. Es decir, que aquí tenemos un valor de 3 centímetros en esta esfera y eso sería. Entonces, vamos a calcular esta área y luego calcularemos el volumen. Área es igual a 4pi por r al cuadrado. 4pi por r al cuadrado. El valor de pi lo vamos a trabajar con 3,14 y R sería 3. Es que 3 centímetros de radio. Recuerden que si en algún momento tenemos un problema que está expresado su diámetro, lo que tenemos que hacer es dividirlo para 2. Es dividir ese valor para 2, porque si nos dan el diámetro, recuerden que 2 veces el radio es el diámetro, o que el radio es la mitad del diámetro, ¿cierto? Entonces, 4 por 3,14 y por 3 elevado al cuadrado. 4 por 3,14 y por 3 elevado al cuadrado. Esto es 113,04 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados porque es una unidad de superficie. Centímetros cuadrados. Perfecto. De esta manera hemos determinado el área de esta esfera. Vamos ahora a calcular el volumen. Vamos a calcular cuál es la capacidad que tiene esta esfera, que tiene un radio de 3 centímetros. 3 centímetros es una esfera más o menos como del tamaño de mi puño, más o menos, ¿cierto? Por aquí como la que les mostré, ¿cierto? Mi puño, más o menos así, es una esfera de unos 3 centímetros de radio. De 6 centímetros de radio significa que tiene un 12 centímetros de diámetro, es un poquito más grande, ¿cierto? Y la esfera de 6 metros ya es una esfera muy
pero muy de dimensiones muy altas. Entonces, vamos a reemplazar 4/3, 3,14, multiplica al radio. El radio tiene una dimensión de 3 ¿qué cosa? Centímetros elevado al cubo. Entonces, por aquí, volumen sería igual, inserto una fracción, entonces sería aquí 4 por 3,14, 4 por 3,14 y por 3 elevado a la tercera. Esto nos da un valor de 339,12. ¿Qué cosa? Centímetros elevados al cubo, unidades cúbicas. Por supuesto, porque es volumen. Centímetros elevados a la tercera y esto se divide para 3. Entonces, al momento de que dividimos para 3, esto proporciona un resultado de 113.04, ¿qué cosa? Centímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Entonces, por aquí vamos a ubicar la unidad centímetros cúbicos. Aquí sería centímetros elevados a la tercera. Bien, pues esta es la forma como se procede a calcular el área y el volumen de la esfera. Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos conocimientos que en la trayectoria de mi vida pues los he aprendido. Y espero que sean de utilidad en sus actividades académicas. Su profe Henry Cox, siempre a la orden en estas temáticas de matemáticas. Cuídense mucho.